El apartamento de Marcos en la gran ciudad era un ecosistema de papel y polvo. En las paredes, los mapas de la península no mostraban rutas turísticas ni capitales vibrantes, estaban marcados con círculos rojos sobre puntos que la geografía oficial había decidido ignorar. Marcos era un fotógrafo de lo invisible, un hombre que encontraba belleza en la herrumbre y verdad en los edificios que el progreso había dejado atrás para que se pudrieran en silencio. Elena, por su parte, vivía entre archivos notariales y hemerotecas digitalizadas. Como historiadora especializada en desplazamientos forzosos, su mente era un catálogo de nombres borrados por decretos gubernamentales. Juntos, formaban un equipo que buscaba rescatar la memoria de los lugares antes de que la naturaleza terminara de reclamarlos. «Mira esto, Marcos», dijo Elena una tarde de agosto, extendiendo un recorte de prensa amarillento sobre la mesa de luz. «San Judas». Marcos se acercó, ajustándose las gafas. La fotografía mostraba una torre de iglesia solitaria emergiendo de un espejo de agua grisácea. «La presa de Valdecuervos», continuó ella. «Fue inaugurada en 1974. El pueblo quedó sumergido en menos de 72 horas. Las crónicas de la época hablan de una evacuación apresurada, pero hay algo que no encaja. Los censos de población y las listas de realojamiento tienen una discrepancia de casi 40 personas. Familias enteras que, según el papel, nunca llegaron a los nuevos asentamientos. Lo que realmente selló su destino fue la noticia del descenso histórico del caudal. Debido a una sequía persistente que había agrietado los campos de toda la provincia, o eso decían los periódicos, el nivel de la presa de Valdecuervos había caído a mínimos nunca vistos en medio siglo. Los satélites mostraban ahora no solo la torre de la iglesia, sino el trazado completo de las calles de San Judas, emergiendo del lodo como el esqueleto de un gigante prehistórico. Para Marcos, era la oportunidad de su vida. Quería capturar la luz del atardecer rebotando en las piedras lavadas por décadas de inmersión. Imaginaba las texturas del limo seco, las ventanas vacías que habían albergado peces y que ahora volvían a mirar al cielo. «Es una cápsula del tiempo», Elena, decía él mientras revisaba sus lentes de 35 milímetros. «Un pueblo que ha estado bajo una campana de cristal de agua durante 50 años. Piénsalo, los muebles, las ropas, los recuerdos, todo debe estar allí, detenido en el momento exacto en que cerraron las compuertas». Sin embargo, había una nota de inquietud que Elena no lograba sacudirse. En los foros de exploradores urbanos y en los oscuros rincones de la red donde se compartían coordenadas de lugares abandonados, San Judas era un nombre que se mencionaba con un respeto que rayaba en el miedo. Se hablaba de luces que se movían bajo la superficie en las noches de luna llena, de botes de pescadores que aparecían a la deriva, vacíos y con el interior cubierto de una grasa extraña y maloliente. Se hablaba de los que no se fueron, una leyenda local que sugería que algunos habitantes se habían negado a abandonar sus hogares, prefiriendo la muerte por ahogamiento a la vida en la superficie. «La gente es supersticiosa con los pueblos sumergidos», Marcos intentaba convencerse Elena mientras guardaba su cuaderno de notas. «Es el mito de la Atlántida aplicado a una pedanía de Castilla. No hay nada allí abajo más que piedras y barro». «Exacto», respondía él con una sonrisa llena de entusiasmo juvenil. «Piedras que tienen historias que contar». Cargaron el todoterreno con equipo de acampada, raciones para 3 días, potentes linternas y todas las tarjetas de memoria que Marcos pudo comprar. El viaje hacia el valle de Valdecuervos fue un descenso gradual hacia un paisaje cada vez más árido y desolado. Las gasolineras se volvían escasas y los rostros de los lugareños, al preguntar por el camino hacia la vieja presa, se cerraban en una expresión de muda advertencia. «Ese lugar no quiere visitas», les dijo un anciano en la última aldea antes del embalse, mientras llenaba el depósito de combustible. «El agua se va, pero lo que el agua guardaba sigue allí. No despertéis a los que han aprendido a dormir sin aire». Marcos y Elena se rieron de camino al coche, atribuyendo las palabras al folclore rural y al aislamiento. No sabían que el anciano no hablaba de fantasmas, sino de algo mucho más físico, más hambriento y más real. A medida que el coche coronaba la última colina y la vasta cuenca de la presa se extendía ante ellos, el silencio del valle los envolvió. El sol comenzaba a descender,
tiñendo el fango del fondo de un color púrpura profundo. Allí, en el centro de la desolación, las casas blancas de San Judas brillaban con una palidez ósea, invitándoles a entrar en un mundo donde el tiempo se había detenido, pero la vida, de una forma retorcida y oscura, había encontrado la manera de continuar. «Es perfecto», susurró Marcos, sacando su cámara. Fue la última vez que usó esa palabra antes de que el primer sonido de metal rozando la piedra los pusiera en el camino de la verdadera pesadilla. La sequía había hecho algo más que matar las cosechas en el Valle de Valdecuervos, había desenterrado pecados que debieron permanecer bajo el lodo. El pueblo de San Judas, sumergido 50 años atrás por la construcción de la presa, volvía a emerger como un esqueleto de piedra y moho bajo el sol inclemente. Marcos detuvo el motor, tosió una última vez antes de apagarse, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el calor. A su lado, Elena se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de una mano temblorosa. No era solo el bochorno de 40 grados, era la atmósfera. El aire allí abajo, en el lecho del antiguo embalse, sabía a pescado podrido y a algo mucho más antiguo. Para Marcos, como fotógrafo, aquel pueblo renacido era el Santo Grial. Las casas de piedra, cubiertas de una costra blanca de sedimentos minerales, parecían dedos de muertos saliendo de la tierra. Marcos cogió su cámara y el mejor objetivo del que disponía y bajaron del vehículo. El suelo crujía bajo sus botas, no era arena, eran miles de conchas de caracoles de río muertos, pulverizándose bajo su peso. No se oían pájaros. Ni siquiera el zumbido de los insectos se atrevía a profanar aquel vacío. Caminaron hacia la plaza principal del pueblo fantasma. En el centro, una fuente decapitada seguía goteando un líquido negruzco a pesar de llevar décadas bajo el agua. Fue entonces cuando el olor les golpeó. No era el fango. Era un aroma dulce, pesado y aceitoso. El olor de una carnicería que ha dejado de refrigerar su mercancía hace demasiado tiempo. ¿Hueles eso? Elena se llevó la camiseta a la nariz, conteniendo una arcada. Marcos asintió, señalando hacia la iglesia, el único edificio que conservaba el techo. Las puertas de madera podrida estaban abiertas de par en par, como una boca oscura esperando ser alimentada. En el dintel, algo colgaba de un gancho de carnicero. Al principio pensaron que era un animal, quizás un ciervo que se había despeñado. Al acercarse, la realidad se fragmentó. Era una composición. Alguien había cosido tiras de piel de diferentes animales, cerdos, perros, quizás ganado, para formar algo que recordaba vagamente a un torso humano. Los puntos de sutura eran gruesos, hechos con alambre de espino que todavía cortaba la carne putrefacta. El muñeco giraba lentamente con la brisa mínima, proyectando una sombra alargada sobre el altar de piedra. «Vámonos». «Ahora mismo», sentenció Elena, retrocediendo. Pero cuando se giraron hacia la furgoneta, el silencio se rompió. No fue un grito, ni un estallido. Fue el sonido metálico y rítmico de algo pesado siendo arrastrado sobre las piedras. Desde la penumbra de una casa derruida a su derecha, emergió una figura. Era un hombre, si es que esa palabra aún podía aplicarse. Medía casi 2 metros, pero caminaba encorvado, como si cargara con el peso de los siglos. Vestía un delantal de cuero tan endurecido por la sangre seca que parecía una armadura de obsidiana. Su rostro estaba oculto tras una máscara hecha de piel humana, tan mal curtida que los bordes se enrollaban hacia afuera, revelando unos ojos amarillentos y febriles que no parpadeaban. En su mano derecha sostenía una herramienta que desafiaba la lógica, una cizalla industrial soldada al motor de una desbrozadora. El metal vibraba, no con el sonido de un motor moderno, sino con un ronquido asmático y violento que hacía que el aire mismo pareciera doler. Correr no servirá de nada, pensó Marcos, pero sus piernas reaccionaron antes que su cerebro. Tomó a Elena de la mano y corrieron hacia el laberinto de casas en ruinas. Detrás de ellos, el sonido del motor se intensificó. No era un ruido mecánico corriente, era un lamento de metal contra metal, una sinfonía de destrucción que devoraba la calma del valle. El gigante no corría. Caminaba con una calma depredadora, sabiendo que en aquel cuenco de tierra y muerte no había salida.
Cada vez que su arma rozaba una pared de piedra, saltaban chispas que iluminaban la máscara de cuero, haciendo que las cuencas vacías del rostro cosido parecieran gritar. Se refugiaron en lo que debió ser la bodega de una antigua taberna. El sótano estaba inundado hasta los tobillos por un agua negra y gélida. El olor allí abajo era insoportable, era el aroma del miedo destilado. Marcos puso un dedo sobre los labios de Elena. Ambos estaban temblando tanto que el agua a sus pies creaba pequeñas ondas que chocaban contra las paredes. Arriba, los pasos del gigante resonaron sobre las maderas podridas del suelo. Cada paso era una sentencia. El hombre del delantal se detuvo justo encima de ellos. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido del motor. Podían oír su respiración, un silbido húmedo, como si sus pulmones estuvieran llenos de fluido. De repente, el ruido del motor se apagó. En la oscuridad del sótano, el único sonido era el latido del corazón de Marcos, que golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Entonces, una voz, o algo parecido a una voz, surgió desde arriba. No eran palabras, sino un gorgoteo gutural, una vibración que parecía venir de una garganta destrozada. Carne, fresca, para él, abuelo. Un chorro de un líquido caliente y espeso comenzó a filtrarse a través de las grietas del techo de madera, cayendo directamente sobre la cara de Elena. Ella abrió los ojos, paralizada por el horror, mientras el líquido carmesí le cegaba la visión. No era agua. Era sangre tibia, todavía burbujeante. Antes de que pudiera gritar, el techo estalló. La cizalla motorizada atravesó la madera como si fuera papel, descendiendo en un arco de muerte. Marcos empujó a Elena a un lado justo cuando las cuchillas se hundían en el suelo de barro, a centímetros de sus pies. La luz del sol penetró por el boquete, iluminando al gigante que ahora los miraba desde arriba. Su máscara estaba goteando. No era su propia sangre. Detrás de él, Marcos pudo ver otras figuras asomándose por el agujero. Rostros deformes, pálidos por la falta de sol, con sonrisas que mostraban dientes afilados hasta convertirlos en agujas. La familia de San Judas no había muerto en la inundación. Habían aprendido a respirar bajo el peso del pecado y ahora tenían hambre. El crujido del techo al ceder no fue un ruido, sino un veredicto. Marcos sintió el impacto de un madero astillado contra su hombro, pero el dolor quedó anestesiado por la descarga de adrenalina que convirtió su sangre en hielo. Elena, cegada por el fluido tibio que descendía desde el piso superior, extendió las manos al vacío, emitiendo un gorgoteo de puro pánico mientras buscaba un asidero en la oscuridad del sótano inundado. Desde el agujero, el gigante descendió. No utilizó escaleras, simplemente dejó caer su peso masivo, provocando un desplazamiento de agua negra que golpeó las paredes con la fuerza de una marea muerta. El delantal de cuero, ahora a escasos centímetros de Marcos, exhalaba un hedor a amoníaco y vísceras fermentadas. Marcos intentó levantarse, pero una mano, cuyos dedos se sentían como ganchos de hierro forjado, se cerró alrededor de su garganta. La presión no fue progresiva, fue absoluta. Sintió como el cartílago de su laringe cedía bajo la fuerza bruta de aquel ser. Sus pies dejaron de tocar el suelo de lodo. El gigante lo elevó con una sola mano mientras con la otra, con una delicadeza que resultaba más aterradora que la violencia, acariciaba la cámara fotográfica que aún colgaba del cuello de Marcos. Bonito, ojo, susurró la máscara de piel humana. El aliento del captor era una mezcla de carne podrida y tabaco rancio. Con un movimiento seco, el gigante lanzó a Marcos contra una de las vigas de soporte. El impacto en la columna vertebral le robó la visión por un segundo, llenando su universo de chispas blancas y un zumbido sordo. Antes de que pudiera recuperarse, sintió el frío del metal. El hombre del delantal no utilizó su arma motorizada, en su lugar, sacó un clavo de ferrocarril, oxidado y romo, y lo hundió de un solo golpe en el hombro izquierdo de Marcos, clavándolo directamente a la madera de la viga. El grito de Marcos fue desgarrador, una nota pura de agonía que rebotó en las paredes de piedra. No hubo onomatopeyas, solo el sonido real del metal desgarrando el músculo y raspando el hueso.
Elena, recuperando parcialmente la vista, vio a su pareja crucificado contra la columna, con la sangre manando en un hilo oscuro que se perdía en el agua del suelo. «Déjalo. Por favor», suplicó ella, cayendo de rodillas. El gigante se giró hacia ella. Su máscara de cuero, cosida con diferentes tonos de piel, parecía cambiar de expresión bajo la luz que se filtraba desde arriba. Se acercó a Elena con pasos lentos, deliberados. Ella no intentó correr, el terror psicológico la había anclado al sitio. Era la mirada de un animal ante un depredador que no comprende, pero teme instintivamente. El captor la tomó por el cabello, enrollando los mechones en su puño con una fuerza que arrancó lágrimas de los ojos de la mujer y comenzó a arrastrarla hacia la salida del sótano, una rampa de piedra que llevaba a la parte trasera de la taberna. Marcos, clavado a la viga, solo podía ver cómo las botas de Elena dejaban surcos en el lodo antes de desaparecer por la pendiente. La procesión de los condenados. Elena fue arrastrada a través de lo que antes era la calle principal de San Judas. El sol de la tarde, de un naranja sangriento, bañaba las ruinas de la ciudad sumergida. Ahora que estaba fuera del sótano, pudo ver que el gigante no estaba solo. Desde las sombras de los edificios derruidos, otras figuras emergían. Eran seres famélicos, cubiertos de harapos hechos con sacos de arpillera y tiras de cuero. Sus pieles tenían un tono grisáceo, el color de la carne que ha pasado demasiado tiempo bajo el agua. Caminaban con una cojera rítmica, rodeándola, observándola con una curiosidad obscena. Uno de ellos, un hombre cuya mandíbula inferior parecía haber sido arrancada y reemplazada por una prótesis de madera tallada, se acercó para lamer la sangre que goteaba del brazo de Elena. La llevaron hacia la parte más alta del pueblo, donde se alzaba la mansión de los antiguos dueños de la presa. Era un edificio que desafiaba la gravedad, con sus cimientos erosionados por décadas de inmersión, pero reforzado con vigas de hierro y huesos de animales de un tamaño antinatural. Al cruzar el umbral, el olor cambió. Ya no era solo putrefacción, era un aroma dulzón a incienso barato y flores secas, un intento grotesco de normalidad doméstica. El gigante soltó a Elena en el centro de lo que alguna vez fue un gran salón de baile. Las paredes estaban decoradas con tapices que, al mirarlos de cerca, revelaban estar compuestos por rostros humanos estirados y secados al sol, conservando expresiones de eterno asombro. «Bienvenida a la cena, niña», dijo una voz quebradiza desde el fondo de la estancia. En una silla de ruedas hecha de costillas de ganado y mimbre, se encontraba una mujer cuya piel era tan fina que parecía papel de fumar. Sus ojos estaban cosidos, pero sus oídos, anormalmente grandes, se movían buscando el sonido de la respiración de Elena. «El abuelo dice que tienes la piel suave. Como la de su madre», continuó la anciana, extendiendo una mano que terminaba en uñas largas y afiladas como bisturís. «El abuelo tiene mucha hambre, y San Judas no ha recibido visitas en mucho, mucho tiempo». Mientras tanto, en el sótano, Marcos luchaba contra el desmayo. El dolor en su hombro era un fuego constante que le nublaba el juicio. Sabía que si no se liberaba pronto, el zóquipo volémico lo mataría antes que los habitantes del pueblo. Con un esfuerzo que le hizo vomitar bilis, Marcos apoyó los pies en la viga y empujó su cuerpo hacia adelante. El clavo de ferrocarril, romo y lleno de muescas, se resistía a abandonar el hueso. El sonido del metal chirriando contra su escápula fue una tortura psicológica que le hizo desear la muerte. Centímetro a centímetro, la carne se desgarraba. No había limpieza en el proceso, era un desgarro irregular que exponía el tejido muscular y los nervios. Finalmente, con un crujido húmedo, su hombro se liberó. Marcos cayó al agua negra, sofocando un grito que le habría desgarrado los pulmones. Se envolvió la herida con su propia camiseta, apretando los dientes hasta que sintió que se le fracturaban las muelas. Tenía que encontrar a Elena. Pero al intentar salir, se dio cuenta de algo que le heló la sangre, más que el agua del sótano. En las paredes de la bodega, a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, vio que no estaban solos. Había docenas de frascos de vidrio de gran tamaño alineados en estanterías de piedra. Dentro, flotando en un líquido amarillento, había órganos humanos perfectamente preservados. Corazones,
pulmones, incluso fetos en diferentes estados de gestación. Cada frasco tenía una etiqueta escrita con una caligrafía impecable: cosecha de 1984, donación del caminante, 1992, la pequeña de la mochila roja, 2005. Marcos comprendió entonces que no se enfrentaban a simples asesinos en serie. Eran recolectores. Eran los archivos de una historia de dolor que se extendía por generaciones. La inundación del pueblo no había sido el final de San Judas, sino el velo que les permitió perfeccionar su arte sin interferencias. Marcos salió al exterior, moviéndose entre las sombras de las casas de piedra blanca. El pueblo parecía un cementerio que hubiera decidido levantarse de la tierra. A lo lejos, vio la mansión iluminada por una luz mortecina de velas. Y entonces, escuchó el sonido de nuevo. No era el motor de la cizalla. Era un piano. Un piano desafinado tocando una melodía infantil que flotaba sobre el aire caliente, cargada de una melancolía que resultaba más aterradora que cualquier grito. Marcos avanzó, sin saber que cada uno de sus pasos estaba siendo vigilado desde las alcantarillas abiertas por ojos que no conocían la luz del sol. El camino hacia la mansión de los antiguos dueños de la presa no era una senda, sino una herida abierta en el lecho del río seco. Marcos avanzaba arrastrando los pies, cada movimiento enviando oleadas de fuego líquido desde su hombro desgarrado hasta la punta de sus dedos. El vendaje improvisado con su camiseta estaba ya empapado de un carmesí oscuro, casi negro bajo la luz mortecina de la tarde. El sol, un orbe de cobre enfermo, se hundía tras las colinas, proyectando sombras que parecían estirarse para atrapar sus tobillos. A medida que se acercaba a la estructura, el sonido del piano se hizo más nítido. No era una pieza musical coherente, eran notas sueltas, martilleadas con una fuerza innecesaria, como si quien tocara no tuviera dedos, sino muñones endurecidos. Marcos se detuvo tras el casco volcado de un antiguo bote de pesca. El aire allí olía a hierro y a una humedad rancia que se le pegaba a la garganta. Desde su posición, pudo observar la entrada de la casa. El porche estaba adornado con lo que en la distancia parecían carillones de viento, pero que al moverse con la brisa revelaban su verdadera naturaleza: fémures y costillas humanas atados con tendones secos, que chocaban entre sí produciendo un sonido hueco y seco, una percusión de cementerio. «Tengo que entrar», se dijo en un susurro que apenas fue un aliento. Vio un movimiento en la planta superior. Una figura delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, se asomó por una ventana rota. Tenía el rostro cubierto por un velo de novia amarillento y podrido, pero a través de la tela, Marcos pudo jurar que sentía una mirada depredadora fija en él. Se fundió con la sombra del bote, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Mientras tanto, en el comedor de la mansión, Elena experimentaba una forma de terror que trascendía lo físico. Estaba sentada a una mesa de madera maciza, cuyas patas terminaban en pezuñas de animal talladas. Sus manos estaban sujetas a los reposabrazos con alambre de espino. Cada vez que intentaba moverse, las púas se hundían un poco más en sus muñecas, marcando su piel con un relieve de gotas brillantes. Frente a ella, la anciana ciega de manos de bisturí sonreía, revelando unas encías negras y vacías. A su derecha, el gigante de la máscara de cuero permanecía inmóvil, sosteniendo una pesada jarra de barro de la que emanaba un vapor fétido. ¿Sabes por qué el agua nos odiaba, niña?, preguntó la anciana, inclinando la cabeza como un pájaro que escucha un gusano bajo tierra. Porque nosotros somos la tierra. El barro. Lo que queda cuando todo lo demás se pudre. El gobierno quiso ahogarnos, pero solo nos hizo más puros. Aprendimos a comer en la oscuridad. El gigante se acercó a Elena. Con una mano brusca, le obligó a abrir la boca mientras vertía un poco del contenido de la jarra. El líquido era espeso, amargo y metálico. Elena intentó escupirlo, pero el gigante le tapó la nariz, obligándola a tragar para no asfixiarse. El efecto fue inmediato. No fue un veneno, sino un alucinógeno potente derivado de los hongos que crecían en las paredes de las casas sumergidas. Las paredes de la habitación comenzaron a latir. Los tapices de rostros humanos parecieron cobrar vida, sus bocas cosidas intentando gritar advertencias que ella no podía procesar.
El suelo se volvió líquido, una marea de lodo que amenazaba con succionarla. Ahora puedes ver como nosotros, susurró la anciana, cuya voz ahora sonaba como 1000 grillos frotando sus alas. Ahora eres parte de la cosecha. En ese momento, la puerta del comedor se abrió de par en par. 2 hombres más, tan deformes y pálidos como los que Marcos había visto en la calle, entraron cargando algo sobre una camilla hecha de tablones. Era un cuerpo. Estaba vivo, pero apenas. Le habían amputado las extremidades inferiores y los muñones estaban cauterizados con alquitrán. Lo colocaron en el centro de la mesa, como si fuera el plato principal de una festividad impía. La infiltración y el horror explícito. Marcos encontró una entrada a través de la cocina. El lugar era una oda a la carnicería. Del techo colgaban ganchos cargados con piezas de carne que no pertenecían a ningún ganado conocido. El suelo estaba cubierto por una capa de grasa tan gruesa que sus botas resbalaban. En un rincón, vio una tina de porcelana llena de lo que parecían ser cabelleras humanas, clasificadas por color y longitud. Un hombre sentado en un taburete, de espaldas a él, las tejía con una aguja de hueso para crear lo que parecía una alfombra. Marcos avanzó centímetro a centímetro, sujetando un cuchillo de carnicero oxidado que había encontrado sobre un bloque de tajo. De repente, el hombre del taburete se giró. No tenía ojos, en su lugar, 2 orificios vacíos supuraban un líquido vítreo. Sin embargo, pareció olfatear el aire. «Hueles a miedo y a óxido», dijo el hombre, levantándose. En su mano sostenía una herramienta de desollado que terminaba en un gancho curvo. Marcos no esperó. El instinto de supervivencia sustituyó a la lógica. Se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor del hombro. El hombre fue más rápido, lanzando un tajo que rasgó el costado de Marcos, exponiendo las costillas. Marcos rugió de dolor y hundió su cuchillo en el cuello del ciego. No hubo una muerte limpia. El metal oxidado se atascó en la tráquea. Marcos tuvo que girar el arma, escuchando el crujido del cartílago y el borboteo de la sangre que brotaba a borbotones, empapándole la cara. El hombre se convulsionó, agarrando el brazo de Marcos con una fuerza desesperada antes de desplomarse sobre la tina de cabellos, tiñéndolos de un rojo vibrante. Marcos se apoyó contra la pared, jadeando. La adrenalina estaba empezando a fallar y el agotamiento físico amenazaba con apagar su conciencia. Pero entonces escuchó el grito de Elena desde el piso superior. No era un grito de dolor, sino uno de absoluta locura. En el comedor, la cena había comenzado. Elena miraba con horror cómo la anciana, con una destreza quirúrgica, utilizaba sus largas uñas para arrancar tiras de carne del hombre vivo sobre la mesa. El hombre no gritaba, sus cuerdas vocales habían sido cortadas previamente, dejando solo un silbido húmedo y rítmico que marcaba su agonía. El gigante de la máscara de cuero observaba la escena con una devoción religiosa. Tomó una de las tiras de carne y la ofreció a Elena. «Come», ordenó la anciana. «Es el sacramento de San Judas. Si no comes, no podrás cruzar el velo. Si no comes, te convertiremos en el siguiente plato antes de que la luna alcance el cenit». Elena cerró los ojos, pero el alucinógeno le impedía escapar. En su mente, veía su propio cuerpo siendo desmembrado, sus órganos colocados en los frascos que Marcos había visto en el sótano. Sentía el frío del metal en su piel antes de que el metal siquiera la tocara. Fue entonces cuando la puerta del comedor se estremeció. Marcos, cubierto de sangre propia y ajena, apareció en el umbral. Su aspecto era el de un espectro regresado del infierno. El gigante se giró lentamente, dejando caer la carne. El motor de su cizalla, que descansaba apoyado contra la pared, fue encendido con un tirón violento. El sonido no era un rugido, sino un lamento mecánico que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El aire se llenó del olor a gasolina mal quemada y muerte inminente. «Vete». Marcos, logró decir Elena, con la voz quebrada por la droga. «Corre». Pero Marcos no se movió. Su mirada se cruzó con la del gigante tras la máscara de piel. En ese momento, comprendió algo que le heló la sangre: el gigante no estaba enfadado. Estaba feliz.
Estaba esperando este momento. La familia no buscaba solo carne, buscaban perpetuar su linaje de dolor. El motor de la cizalla soltó una bocanada de humo azulado que empañó la visión de Marcos. El gigante, una mole de músculo y cuero, dio un paso al frente, haciendo que las maderas del suelo gimieran bajo una presión insoportable. Marcos sabía que no podía ganar una confrontación directa. Sus dedos, entumecidos por la pérdida de sangre y el frío del cuchillo, apenas tenían fuerza para sujetar el mango. Cuando la cuchilla motorizada descendió destinado a partirlo en dos, Marcos no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, rodando por el suelo pegajoso. El arma se hundió en la pesada mesa de roble, astillándola con un estruendo de madera seca que saltó en 1000 pedazos. El gigante, cuya inercia lo había llevado a inclinarse sobre el mueble, tardó un segundo en liberar su herramienta. Ese segundo fue la vida de Elena. Marcos llegó hasta ella. El alambre de espino que sujetaba las muñecas de la mujer estaba profundamente enterrado en la dermis, rodeado de una inflamación violácea. No había tiempo para la delicadeza. Marcos agarró el alambre con la mano izquierda, la menos herida, y tiró con una rabia ciega. El sonido de las púas desgarrando la piel de Elena fue un siseo húmedo, un desgarro rítmico que ella ni siquiera pudo gritar. La droga había convertido su voz en un suspiro vacío. «Vamos, Elena. Camina o moriremos aquí», le urgió al oído, cargando con la mitad de su peso. Lograron salir por una puerta lateral que daba a una terraza en voladizo sobre el lecho del río. El gigante rugía tras ellos, un sonido gutural que vibraba en el diafragma de Marcos. Saltaron desde una altura de 2 metros hacia el lodo blando. El impacto envió una descarga de dolor por la columna de Marcos, pero no se detuvieron. Se internaron en la zona más densa de San Judas, donde las casas estaban tan juntas que el sol nunca llegaba a tocar el suelo. El barro aquí era más profundo, una mezcla de sedimentos fluviales y restos orgánicos que succionaba sus botas con cada paso. El silencio de las calles era absoluto, roto solo por el silbido de sus propias respiraciones fatigadas. Se refugiaron en una construcción que conservaba gran parte de su fachada, la antigua oficina de correos. Era un edificio de piedra volcánica, oscura y fría, que parecía absorber la escasa luz que quedaba en el cielo. Marcos atrancó la puerta con una viga de hierro oxidada, sintiendo cómo sus pulmones quemaban. El interior estaba sumido en una penumbra sepulcral. El aire olía a papel viejo, moho y a algo mucho más agudo, orina y sudor humano. ¿Hay alguien ahí? La voz de Marcos salió como un graznido. Desde el fondo de la estancia, tras un mostrador de madera carcomida, llegó un sonido. No era una respuesta, sino el tintineo de una cadena y un sollozo sofocado. Marcos encendió la linterna de su cámara, que milagrosamente aún funcionaba. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando una escena de degradación absoluta. Atados a las tuberías de plomo que recorrían la pared del fondo, había 3 personas. Sus rostros eran máscaras de suciedad y costras de sangre seca. La primera era una mujer joven, de cabellos enmarañados que alguna vez fueron rubios. Se llamaba Ana. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la luz, como si ésta fuera un arma. A su lado, un hombre de unos 30 años, Carlos, colgaba de sus cadenas con los hombros dislocados, sus brazos formaban ángulos antinaturales y sus dedos estaban amoratados por la falta de circulación. El tercero, Jaime, era poco más que un adolescente, estaba sentado en el suelo, meciéndose de un lado a otro, con la lengua asomando por una comisura de los labios, en un estado de catatonía total. «Ayúdennos, por favor», susurró Ana. Sus labios estaban tan agrietados que empezaron a sangrar con el simple movimiento de hablar. «Llevamos días, semanas, no lo sé». Marcos se acercó, pero lo que vio le hizo retroceder un paso. Carlos no solo tenía los hombros dislocados. Al iluminar su torso, descubrió que le habían retirado cuidadosamente secciones cuadradas de piel de los muslos y la espalda. Las heridas no estaban infectadas, habían sido tratadas con una especie de ungüento negro y pegajoso que mantenía la carne viva y expuesta, como un muestrario de carnicería. «Nos cultivan», dijo Carlos con una lucidez aterradora, girando la cabeza hacia Marcos.
No nos matan porque quieren la piel fresca. El hombre del delantal, él la necesita. Dice que su propia cara se está cayendo y necesita repuestos. Elena, aún bajo los efectos del alucinógeno, se acercó a Jaime. Lo acarició con una mano temblorosa, pero el chico no reaccionó. Sus ojos miraban un punto inexistente en el espacio. Había cruzado el umbral donde el dolor deja de ser una señal física para convertirse en un estado del alma. No podemos liberarlos a todos ahora, dijo Marcos, mirando desesperado la puerta que empezaba a vibrar bajo los golpes del exterior. No tengo herramientas para estas cadenas. No nos dejes, rogó Ana, y en su voz había una nota de desesperación que arañó la cordura de Marcos. Si vuelven ahora, después de que ustedes escaparan, se desquitarán con nosotros. Jaime es el siguiente. Han estado afilando las sierras toda la tarde. Marcos miró a su alrededor. El edificio era una trampa. No había otra salida que no fuera la puerta principal, que ahora crujía bajo el peso de algo masivo que la golpeaba desde fuera. El gigante no estaba solo, se oían risas agudas, infantiles, y el sonido de metal raspando la piedra de las paredes exteriores. La familia de San Judas estaba jugando con ellos. Eran los gatos observando a los ratones en una caja de zapatos. Escúchame, Ana. Marcos se arrodilló frente a ella, ignorando el charco de fluidos en el que estaba sumergido. Voy a buscar algo para romper esos candados. Elena se quedará aquí con ustedes, en las sombras. Si entran, no hagan ruido. Ni un solo suspiro. Es inútil, intervino Carlos, con una sonrisa amarga que reveló que le faltaban varios dientes frontales, arrancados de raíz. El abuelo puede oler la sangre fresca a kilómetros. Y tú, amigo, estás goteando como un grifo abierto. Marcos miró su hombro. El vendaje estaba saturado. La sangre caía rítmicamente sobre el suelo de madera, creando un pequeño charco que se filtraba por las grietas. Cada gota era un rastro, una invitación para los monstruos que acechaban fuera. En la oscuridad de la oficina de correos, el tiempo pareció dilatarse. Los segundos se convirtieron en horas mientras escuchaban los pasos sobre el porche. Arrastre. Pausa. Arrastre. El gigante estaba esperando. Elena comenzó a susurrar algo en un idioma que Marcos no reconoció. Sus pupilas estaban tan dilatadas que el iris había desaparecido. Empezó a rascarse las muñecas, donde el alambre de espino había dejado surcos profundos, arrancándose las costras con una uña rota. Es hermoso, decía ella, con una voz que no le pertenecía. El agua no se fue, Marcos. El agua está dentro de nosotros. Siento los peces nadando en mis venas. El horror psicológico se infiltró en la habitación como un gas venenoso. No era solo la amenaza del gigante, era la desintegración de la identidad de Elena, la agonía silenciosa de Carlos y el vacío absoluto en los ojos de Jaime. Marcos se sintió solo en una habitación llena de fantasmas que todavía respiraban. De pronto, los golpes en la puerta cesaron. El silencio que siguió fue más violento que cualquier estruendo. Fue un silencio expectante, cargado de una malevolencia inteligente. Entonces, una mano larga y delgada, con dedos que parecían ramas secas, se deslizó por el hueco de la correspondencia en la puerta. La mano no buscaba abrir el cerrojo, sostenía una pequeña caja de música de manivela. La música empezó a sonar. Una melodía metálica, chirriante y repetitiva que llenó la oficina de correos. Ana empezó a gritar. No era un grito de dolor, sino de puro reconocimiento. No la música. Por favor, la música no. Imploró, tirando de sus cadenas con tal fuerza que el metal comenzó a desgarrar el hueso de sus muñecas. Marcos comprendió que la música era el condicionamiento. Era la señal de que la recolección había comenzado. La puerta no se abrió, pero el techo de la oficina, hecho de vigas de madera vieja debilitadas por la humedad de décadas bajo el agua, empezó a ceder. No estaban rompiendo la puerta. Estaban demoliendo el edificio para llegar a ellos desde arriba, como quien abre una lata de conservas. Bajo el mostrador de la oficina de correos, la muerte golpeaba la puerta.
Marcos, con el costado ardiendo y el hombro convertido en una masa de dolor pulsátil, arrastró a Elena hacia una esquina donde una alfombra de lana podrida ocultaba la irregularidad del suelo. El tejido estaba tan empapado de humedad que pesaba como el plomo, desprendiendo un vaho a moho que les obligó a contener las náuseas. Con un esfuerzo que hizo que los puntos internos de su herida amenazaran con saltar, Marcos tiró del borde de la alfombra. Debajo, una trampilla de madera de roble, reforzada con bandas de hierro corroído por el agua, se reveló como su única salvación. No había cerradura, solo una anilla de metal frío que Marcos aferró con ambas manos. La puerta principal de la oficina cedió en ese preciso instante. El impacto no fue un estallido, sino un lamento prolongado de madera astillándose y bisagras arrancadas de cuajo de la piedra. El gigante había entrado. Marcos y Elena se deslizaron por el hueco justo cuando las pesadas botas de cuero endurecido pisaban el suelo que ellos acababan de abandonar. Bajaron la trampilla con una lentitud agónica, evitando que el roce del metal contra la madera advirtiera al depredador. El espacio inferior era un sótano angosto, apenas 1 metro de altura, donde el agua estancada les llegaba hasta el pecho. La oscuridad era absoluta, espesa como el alquitrán, y el aire era tan escaso que cada inhalación se sentía como tragar arena. A través de las rendijas de las tablas del techo, la luz de la linterna del gigante se filtraba en haces polvorientos. Marcos pegó un ojo a una de las fisuras. La figura masiva del verdugo se movía con una economía de movimientos que denotaba una familiaridad ancestral con el espacio. Ignoró la alfombra movida, su atención estaba centrada en los 3 cuerpos encadenados al fondo. Se acercó a ellos, dejando que el motor de su cizalla, ahora en silencio pero aún caliente, desprendiera un olor a aceite quemado que se filtraba hacia el sótano. El gigante se detuvo frente a Carlos. Extendió una mano enguantada en cuero sucio y le tomó la mandíbula, obligándolo a levantar la cabeza. Con la otra mano, el verdugo se palpó su propia máscara. Los bordes de la piel humana que cubría su rostro estaban necróticos, deshaciéndose en jirones grisáceos. «Esta se rompe», gorgoteó la voz tras la máscara. «Necesito remiendos. Necesito frescura». Ana comenzó a sollozar de forma incontrolada, un sonido quebrado que parecía molestar al gigante. Con un movimiento rápido, la golpeó con el revés de la mano, enviándola contra la pared de piedra con un golpe seco que la dejó inconsciente. Jaime, en su catatonía, ni siquiera parpadeó cuando el gigante sacó una llave herrumbrada y abrió los candados de las cadenas de Carlos. Carlos no luchó. El shock psicológico de ver cómo su propia carne era evaluada como una tela de sastre le había robado la voluntad. El gigante lo agarró por el cuello de la camisa y comenzó a arrastrarlo hacia la salida. Los pies de Carlos golpeaban rítmicamente contra el suelo, un sonido sordo y monótono que se fue alejando por el porche hasta desaparecer en la bruma del pueblo. «Se lo lleva al taller», susurró Marcos, su voz apenas un roce de aire contra el oído de Elena. «Si no hacemos algo, Carlos será el nuevo rostro de esa cosa antes de que amanezca». Elena estaba temblando violentamente, el agua gélida del sótano estaba induciéndole una hipotermia que se sumaba al efecto de las drogas. Marcos comenzó a tantear las paredes del sótano, buscando cualquier cosa que le sirviera de arma o herramienta. Sus dedos rozaron estanterías sumergidas, botellas de vidrio rotas y montones de legajos de correos que se deshacían al tacto. Entonces, su mano chocó con algo pesado y frío. Era metal industrial, macizo y con un eje articulado. Con un esfuerzo supremo, lo sacó del agua. Era una cizalla de pernos de tamaño industrial, de casi 1 metro de largo. El óxido cubría gran parte de la superficie, pero las cuchillas de acero endurecido aún mantenían un borde capaz de morder. Era la herramienta perfecta para las cadenas de Ana y Jaime, pero también un arma pesada y torpe que requería las 2 manos para ser usada con efectividad. «Tenemos que subir», dijo Marcos, apretando la herramienta contra su pecho, sintiendo como el frío del metal le calmaba momentáneamente el fuego de su herida. «Ahora que el gigante está ocupado con Carlos, es nuestra única oportunidad». La operación de rescate. Subieron con cautela, emergiendo del suelo como espectros que brotan de la tumba. La oficina de correos estaba en un silencio absoluto,
pero era un silencio que crujía con el peso de la casa. Marcos se acercó a Jaime, que seguía mirando al vacío con una indiferencia que resultaba más aterradora que el pánico. Posicionó las mandíbulas de la cizalla sobre el eslabón principal de la cadena del joven. Marcos apoyó todo su peso sobre los mangos. El metal se resistió, el óxido chirrió contra el acero en un sonido agudo, una fricción metálica que parecía gritar en el vacío de la habitación. Marcos apretó los dientes, sintiendo como los músculos de su hombro herido se desgarraban un poco más, enviando una punzada de agonía que le hizo ver estrellas blancas. Finalmente, el eslabón cedió con un chasquido seco y violento que resonó en las paredes de piedra. La cadena cayó al suelo, liberando el brazo de Jaime. Marcos no se detuvo, repitió el proceso con el otro brazo y luego con las piernas. Jaime se desplomó hacia adelante y Elena lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. Ana, despierta, susurró Elena, abofeteando suavemente a la mujer rubia. Ana abrió los ojos, la confusión dio paso al terror en un segundo. Miró la cizalla en manos de Marcos y luego el espacio vacío donde antes estaba Carlos. Se lo ha llevado al taller de la locura, dijo Ana, con la voz llena de una vibración de puro pavor. Está al final de la calle, en la antigua morgue. No solo corta la carne, la preserva mientras la cose. Carlos estará vivo durante todo el proceso. Tenéis que matarlos a todos. Marcos terminó de cortar las cadenas de Ana. La mujer cayó al suelo, frotándose las muñecas que estaban en carne viva. Jaime seguía sin hablar, pero al sentir que ya no estaba atado, una pequeña chispa de reconocimiento volvió a sus ojos, una mirada de animal herido que busca una salida. No podemos enfrentarnos a él directamente, sentenció Marcos, mirando la cizalla manchada de óxido y sangre. Pero si llegamos a la morgue antes de que termine, quizá podamos causar una distracción. Hay tanques de gas en la cocina de la mansión, los vi al entrar. Si logramos canalizar el gas por las alcantarillas. No conoces este pueblo, le interrumpió Ana, levantándose con dificultad. San Judas no es solo lo que ves. Hay una red de túneles bajo nosotros que se comunica con la presa. La familia los usa para moverse sin ser vistos. El taller de la locura está conectado a esos túneles. Si entramos por ahí, podremos sorprenderlo. Marcos asintió, aunque sabía que entrar voluntariamente en las arterias de aquel lugar era caminar directamente hacia la garganta del monstruo. El sonido de un motor volviendo a la vida a lo lejos, un ronquido metálico y rítmico, les indicó que el tiempo de la preparación había terminado. El gigante no estaba reparando su máscara. Estaba afilando sus herramientas. Y el sonido de las cuchillas contra la piedra de afilar comenzó a filtrarse por las paredes, una melodía de muerte que les indicaba que la cirugía de Carlos estaba a punto de comenzar. El aire exterior, aunque pesado por el calor residual de las piedras, se sintió momentáneamente como un alivio comparado con la atmósfera viciada de la oficina de correos. Marcos, con la cizalla industrial colgada a la espalda mediante una correa de cuero, ayudó a Ana a descender por los escalones del porche. Elena sostenía a Jaime, cuya mirada seguía perdida en algún punto del horizonte donde el sol ya se había ocultado por completo, dejando un cielo de color violeta hematoma. Se movieron como sombras entre las ruinas. El sonido del gigante afilando sus herramientas era una brújula de pesadilla. No era un ruido constante, sino rítmico. El roce metálico de la piedra contra el acero producía una vibración que Marcos podía sentir en la planta de sus pies, un lamento frío que parecía provenir del centro mismo del pueblo. A unos 50 metros de la antigua morgue, en medio de una intersección donde el lodo se acumulaba en capas concéntricas, encontraron la entrada. Una tapa de alcantarilla de hierro fundido, con el escudo de armas de la provincia ya borrado por la erosión, permanecía abierta como una herida. Desde su interior, una escalera de peldaños de hierro incrustados en el hormigón descendía hacia una oscuridad que parecía tener masa propia. Abajo, ordenó Marcos en un susurro apenas audible. Es nuestra única forma de movernos sin que nos vean desde las ventanas superiores. Uno a uno, descendieron al vientre de San Judas. El agua de las alcantarillas, estancada desde que el embalse retrocedió, les llegaba a los tobillos.
Era una mezcla espesa de sedimentos, aceites antiguos y restos orgánicos que emitía un olor nauseabundo. Mientras avanzaban por el túnel cilíndrico, las paredes de ladrillo rezumaban un musgo negro que parecía absorber la luz de la linterna de Marcos. ¿Quiénes sois?, preguntó Marcos, deteniéndose un momento para reajustar el vendaje de su hombro, que ahora goteaba un fluido rosáceo en el agua negra. ¿Qué hacíais aquí antes de que todo esto empezara? Ana se apoyó contra la pared húmeda, su rostro iluminado lateralmente por el haz de luz, revelando las ojeras profundas y la piel cuarteada. Somos reporteros, dijo ella, y su voz resonó en el túnel con una nota de amargura profesional. Carlos, Jaime y yo trabajamos para una agencia independiente de reportajes de investigación. Cuando supimos que el nivel del agua de la presa de Valdecuervos estaba bajando tanto que el pueblo de San Judas volvería a ser visible, pensamos que era la historia del año. El pueblo que el tiempo olvidó. Queríamos llamarlo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Llegamos hace 10 días. Al principio solo vimos las ruinas, el moho y los peces muertos. Pero luego encontramos los rastros. Ropa que no era de hace 50 años, restos de comida fresca en casas que deberían estar vacías. Carlos insistió en quedarnos una noche más para conseguir tomas nocturnas. Fue entonces cuando aparecieron ellos. No son solo una familia, Marcos. Son como una colmena. Han vivido en las bolsas de aire de los edificios más altos y en las bodegas estancas todo este tiempo. Se alimentaban de lo que el río traía y de los excursionistas descuidados que se acercaban a la orilla del embalse. Llevamos encerrados todo este tiempo, continuó Ana, mirando a Jaime, que permanecía inmóvil. Al principio intentaron hablarnos. Esa vieja, ciega, nos contaba historias sobre cómo el agua era una bendición porque ocultaba sus pecados. Pero luego el gigante decidió que necesitaba una cara nueva. Carlos era el que tenía la piel más tersa. Marcos sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del agua. La idea de una sociedad que había evolucionado en la oscuridad total, bajo toneladas de agua, durante medio siglo, explicaba la palidez de sus pieles y la deformidad de sus sentidos. Continuaron la marcha por el laberinto subterráneo. El túnel se estrechaba y se ensanchaba de forma caprichosa, siguiendo la antigua planificación urbana del pueblo. El sonido del afilado de cuchillos arriba se había convertido en un murmullo sordo, filtrado por metros de tierra y piedra, pero fue reemplazado por algo más inquietante, el sonido de la carne siendo golpeada. Un impacto rítmico, húmedo y pesado, como el de un mazo contra un costado de buey. Carlos estaba siendo preparado. Elena, que había permanecido en un silencio casi absoluto, se detuvo frente a una bifurcación. El alucinógeno parecía estar perdiendo fuerza, dejándola en un estado de vulnerabilidad extrema. Huelo a azufre, dijo ella, señalando el túnel de la derecha. Y a sangre caliente. Mucha sangre. Avanzaron por ese conducto. El techo comenzó a descender, obligándoles a caminar encorvados. El agua aquí era más profunda, llegándoles casi a la cintura, y el olor a putrefacción se volvió tan sólido que Marcos tuvo que respirar a través de su propia camisa para no vomitar. De repente, la linterna iluminó un obstáculo en el camino. No era un derrumbe. Eran restos óseos. Cientos de ellos. Cráneos humanos, fémures, cajas torácicas completas, apiladas con una precisión obsesiva para formar las paredes del túnel. Los habitantes de San Judas no solo mataban, utilizaban los restos de sus víctimas para reforzar la infraestructura de su mundo subterráneo. Era una arquitectura de muerte, un monumento a su supervivencia a costa de otros. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara circular. En el centro del techo, a unos 4 metros de altura, se encontraba una esclusa metálica circular, cerrada por una serie de pernos oxidados pero bien engrasados. Una de las hojas de la esclusa estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que una luz amarillenta y mortecina cayera sobre el agua como un foco sobre un escenario. Desde arriba llegaba el sonido de una respiración pesada y el goteo constante de un líquido que golpeaba la superficie del agua en la que ellos estaban parados. Cada gota creaba una onda roja que se expandía en la oscuridad.
Estamos debajo de la morgue, susurró Ana, su voz temblando de puro terror. Esa es la trampilla de desecho. Es por donde tiran lo que ya no necesitan. Marcos miró la escalera de servicio que subía hacia la esclusa. Sabía que al cruzar ese umbral, se encontrarían en el corazón del taller del gigante. No habría vuelta atrás. La cizalla a su espalda se sentía más pesada que nunca, un recordatorio de la violencia que tendría que ejercer para salir de allí. Se acercó a la escalera y comenzó a subir, paso a paso, sintiendo como el calor del nivel superior le envolvía la cara. A medida que sus ojos se acercaban a la abertura de la esclusa, la imagen de lo que ocurría arriba se hizo nítida. Lo que vio no fue una carnicería común. Era una cirugía de una precisión diabólica. Bajo la luz de varias lámparas de aceite, el gigante estaba inclinado sobre una mesa de metal. Carlos estaba allí, con el pecho abierto y la piel de su rostro ya retirada, colocada con cuidado sobre un soporte de madera cercano. El gigante no estaba matando, estaba sustituyendo. Estaba probándose la piel de Carlos frente a un espejo roto, cosiéndola a su propio cráneo con una aguja de plata. Marcos bajó la mirada hacia sus compañeros. No podía decirles lo que estaba viendo. Solo podía apretar el mango de la cizalla y prepararse para el último descenso a la locura. Desde el borde de la esclusa, Marcos contemplaba una escena que desafiaba cualquier intento de racionalización. La luz de las lámparas de aceite, alimentadas por grasa animal, proyectaba sombras macilentas que bailaban sobre los azulejos desconchados de la antigua morgue. El aire allí arriba no circulaba, era una masa sólida de vapores químicos y sangre fresca que parecía vibrar con el calor del proceso. Carlos estaba sobre la mesa de acero. No gritaba. No luchaba. No había habido un solo sonido de protesta porque el gigante, con una sabiduría médica pervertida, le había inyectado un compuesto extraído de las glándulas de ciertos peces de las profundidades del embalse. Un agente paralizante que dejaba los nervios en carne viva pero desconectaba los músculos de la voluntad. Carlos era una estatua de carne consciente, un espectador involuntario de su propia destrucción. Sus ojos, desorbitados y brillantes por las lágrimas que no podía limpiar, se movían frenéticamente de izquierda a derecha, siguiendo cada movimiento del verdugo. El gigante terminó de dar la última puntada. El hilo, una fibra negra y resistente que parecía crin de caballo, atravesaba los bordes de la nueva máscara, uniéndolos a la carne sangrante del cráneo del monstruo. Con una parsimonia que resultaba obscena, el gigante se acercó a un espejo de cuerpo entero, con el cristal astillado y manchado por décadas de humedad. Se miró. Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro. La cara de Carlos, todavía caliente, todavía elástica, se estiraba sobre las facciones deformes del gigante. Las cuencas de los ojos no coincidían perfectamente, lo que le daba una expresión de asombro perpetuo y grotesco. El gigante acarició la mejilla de su nuevo rostro con un dedo enguantado, deleitándose en la suavidad de la piel que acababa de robar. Hubo un momento de silencio absoluto donde el monstruo pareció experimentar una epifanía de belleza en medio de su propia podredumbre. Satisfecho, el gigante recogió su cizalla motorizada, la colgó de su hombro y caminó hacia la puerta doble de la morgue. Sus pasos pesados resonaron como martillazos sobre el suelo de hormigón hasta que el sonido de la puerta al cerrarse dejó la estancia sumida en un silencio de cementerio. Ya no podemos hacer nada por él, susurró Marcos, bajando la cabeza hacia el túnel de la alcantarilla. Su voz era un hilo de ceniza. Ana intentó subir, pero Marcos la detuvo con un brazo firme. No mires, Ana. No subas si quieres conservar un gramo de cordura. Pero era tarde. Ana y Elena treparon por la escalera de hierro, emergiendo en el centro de la morgue. El espectáculo las golpeó con la fuerza de un impacto físico. Elena se cubrió la boca con ambas manos, cayendo de rodillas sobre el suelo cubierto de fluidos. Ana, por el contrario, caminó hacia la mesa de operaciones como una sonámbula. Allí estaba lo que quedaba de su amigo. Carlos seguía vivo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y superficiales. Al no tener párpados, sus ojos estaban expuestos al aire seco, comenzando a nublarse.
El dolor que debía estar sintiendo era una magnitud inabarcable para la mente humana, pero el paralizante lo mantenía en un limbo de agonía muda. Perdónanos, Carlos, sollozó Ana, estirando una mano que no se atrevió a tocar la carne expuesta. Perdónanos por no haber sido lo suficientemente rápidos. Tenemos que irnos, insistió Marcos, agarrando a Ana por el hombro. Sus ojos escaneaban la habitación, buscando una salida que no fuera la puerta principal por la que se había ido el gigante. Si nos quedamos aquí, el Zoc nos matará antes que ellos. Se refugiaron en un rincón de la morgue, rodeados de armarios metálicos llenos de frascos con restos biológicos. Jaime, que había subido el último, se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas y mirando fijamente una mancha de sangre que se expandía bajo la mesa de Carlos. ¿Cómo pueden ser humanos?, preguntó Marcos, con la voz quebrada. Lo que ha hecho, esa forma de mirarse al espejo. No es solo hambre. Es una necesidad de ser otro. Están tan deformes por la endogamia y la falta de luz que roban nuestra apariencia para recordar lo que es ser personas. Es una religión, respondió Ana, limpiándose las lágrimas con rabia. No son solo asesinos. Han convertido la supervivencia en un ritual de cosecha. Creen que al usar nuestra piel, absorben nuestra vida. Llevan décadas haciendo esto, Marcos. El pueblo no volvió a la superficie porque la presa bajara su nivel por causas naturales. Han estado saboteando las compuertas desde abajo. Quieren que San Judas respire de nuevo para atraer a más gente como nosotros. Marcos apretó el mango de la cizalla industrial que aún llevaba consigo. El peso del metal le recordaba la realidad física de su situación. No vamos a salir de aquí simplemente corriendo, dijo Marcos, mirando hacia la esclusa por la que habían subido. El gigante está patrullando las calles con su cara nueva. La vieja y los otros están en la mansión. Si intentamos cruzar el lecho del río a pie, nos cazarán como a animales en campo abierto. Hay una forma, dijo Jaime. Fue la primera vez que hablaba desde su liberación. Su voz era un susurro metálico, carente de emoción. Las alcantarillas no solo llevan a la presa. Hay una galería de servicio que conecta la morgue con la estación de bombeo. Allí hay un generador y un sistema de boyas. Si logramos activarlo, podríamos inundar la zona baja del pueblo de nuevo. Crear una distracción masiva. ¿Inundarlo? Elena lo miró con incredulidad. Apenas podemos nadar con estas heridas. Ellos son criaturas del agua, pero no de la corriente, explicó Jaime, con una lógica fría y distante. Una inundación repentina los obligaría a retirarse a los niveles superiores de la mansión. Eso nos daría una ventana para llegar a la carretera nacional, que está a 2 kilómetros hacia el norte. Marcos miró de nuevo a Carlos. Una ruina humana que no podía morir y que no podía vivir. Sabía que no podían llevárselo. El simple hecho de moverlo le causaría un colapso nervioso mortal. No podemos dejarlo así, dijo Ana, leyendo el pensamiento de Marcos. No podemos dejar que se lo vuelvan a comer o que lo usen para otra cosa. Marcos asintió con una pesadumbre que le hundía el pecho. Se acercó a la mesa de operaciones. Sus manos temblaban mientras buscaba un escalpelo limpio entre las herramientas del gigante. Encontró uno de acero quirúrgico, con el filo impecable. Salid de la habitación, ordenó Marcos a las mujeres. Marcos, empezó Elena. Salid. Rugió él, con una violencia nacida de la piedad. Cuando se quedó solo con Carlos, Marcos se inclinó sobre él. El olor de la carne viva era asfixiante. Los ojos de Carlos se fijaron en los suyos. No había miedo en ellos, solo una súplica infinita. Un ruego de final. Marcos apoyó una mano sobre la frente desnuda de su amigo y, con un movimiento rápido y certero, hundió el escalpelo en la base del cráneo, cortando la médula espinal. El cuerpo de Carlos tuvo un último espasmo sordo, un estremecimiento de los dedos de los pies, y luego se hundió en la quietud definitiva de la muerte. Marcos cerró los ojos y se quedó así un minuto, sintiendo como el alma se le escapaba por los poros de la piel. Cuando salió al pasillo, las mujeres lo esperaban en silencio. No hubo preguntas. El ambiente estaba cargado de una solemnidad fúnebre.
Vayamos a esa estación de bombeo, dijo Marcos, su voz ahora era de piedra. Vamos a devolver este pueblo al fondo del infierno al que pertenece. Caminaron hacia la parte trasera de la morgue, donde una puerta de hierro macizo conducía a los niveles inferiores de la estación de bombeo. Detrás de ellos, en la sala de operaciones, el cuerpo de Carlos descansaba por fin, mientras fuera, el gigante caminaba por las calles de San Judas luciendo una sonrisa que no era la suya, buscando la siguiente pieza para su colección de identidades rotas. El aire de la noche en San Judas no trajo consigo el alivio del frío, sino una humedad pesada que se adhería a la piel como una mortaja de vapor. Marcos, Elena y Ana se movían entre las sombras de los edificios, formando una hilera de figuras rotas que apenas se atrevían a respirar. Jaime lo seguía unos pasos atrás, sumido en un mutismo absoluto, con los ojos fijos en la espalda de Marcos como si fuera el único ancla que lo mantenía en este mundo. La misión era clara, pero el terreno era una pesadilla arquitectónica. El barro seco de las calles se había agrietado bajo el calor del día, creando una red de surcos que amenazaba con torcer sus tobillos en cada paso. Debían encontrar la entrada a la galería de servicio, el conducto maestro que alimentaba la estación de bombeo situada bajo la antigua morgue. Según el mapa mental que Ana conservaba de sus investigaciones como reportera, la entrada principal debía estar cerca de la plaza de la iglesia, oculta bajo una estructura de mantenimiento circular. Allí, susurró Ana, señalando una protuberancia de hormigón que sobresalía del fango como el lomo de una ballena de piedra. Se detuvieron tras el muro derruido de una antigua botica. Marcos asomó la cabeza, su mano apretando el mango de la cizalla industrial con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La plaza estaba iluminada por una luna de un color cobrizo insano que bañaba las ruinas en una claridad espectral. Fue entonces cuando lo vieron. A menos de 20 metros, junto a la fuente decapitada, el gigante permanecía inmóvil. Pero ya no era la misma criatura que habían visto antes. Llevaba puesta la piel de Carlos. La luz lunar acentuaba las costuras irregulares que recorrían su mandíbula y sus sienes. Los ojos de Carlos, o al menos los huecos que el gigante había dejado, parecían mirar hacia el infinito con una tristeza insoportable. El monstruo sostenía un trozo de tela, una parte de la camisa de Ana, y lo llevaba a su nariz, inhalando con una profundidad que hizo que sus hombros masivos se ensancharan. A su lado, la anciana ciega permanecía sentada en un banco de piedra podrida. No necesitaba ojos para saber dónde estaban. Su cabeza se movía de forma espasmódica, como la de un depredador que triangula una señal. «Huelen a piedad, hijo mío», dijo la anciana, y su voz, aunque baja, se transmitió por el aire quieto con una claridad aterradora. «Huelen al metal que usaron para dar el descanso al que ya era nuestro. Huelen a la traición de los vivos». El gigante bajó la tela. Lentamente, giró la cabeza hacia el muro de la botica. A través de la piel de Carlos, una sonrisa comenzó a formarse, aunque los músculos de la cara robada no estaban diseñados para esa expresión, provocando que la dermis se tensara hasta casi desgarrarse de nuevo. «Corred», dijo Marcos, y esta vez no fue un susurro, sino un comando cargado de la certeza de la muerte. El grupo saltó desde su escondite hacia la entrada de la alcantarilla. No hubo necesidad de sigilo. El gigante reaccionó con una agilidad que su masa corporal no permitía suponer. Dio un tirón al cable de su cizalla motorizada. El motor no emitió un estruendo inmediato, primero fue un siseo de compresión, seguido de un estallido rítmico que se estabilizó en un rugido ronco y vibrante que parecía querer desmoronar los edificios circundantes. Marcos llegó primero a la estructura de hormigón. La tapa de la alcantarilla estaba sellada por una capa de sedimentos endurecidos. Elena y Ana se lanzaron sobre ella, hundiendo sus dedos en la ranura, tirando con una desesperación que les hizo sangrar las uñas. «Ayudadme», gritó Marcos, posicionando el extremo de su herramienta bajo el borde del hierro. Detrás de ellos, el gigante avanzaba. No corría, pero cada una de sus zancadas cubría el espacio de 3 pasos de un hombre normal. La anciana se había puesto de pie, señalando hacia ellos con un dedo largo y amarillento, emitiendo un sonido rítmico con la lengua contra el paladar, una especie de guía sonora para su hijo. «Ahora», rugió Marcos.
Con un crujido de metal seco y el estallido del sedimento rompiéndose, la tapa se desplazó unos centímetros. Lo justo para revelar una negrura absoluta de la que emanaba un olor a gas metano y olvido. Ana y Elena se deslizaron por el hueco, cayendo en la oscuridad. Jaime la siguió, dejándose caer sin emitir un solo sonido, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Marcos fue el último. Justo cuando sus manos se aferraban al borde para descender, sintió una vibración que le recorrió la columna vertebral. La cuchilla de la cizalla del gigante golpeó el hormigón de la entrada a escasos centímetros de sus dedos. El impacto hizo saltar fragmentos de piedra que le cortaron la mejilla. Marcos soltó el agarre y se dejó caer al vacío. El descenso fue una caída de 3 metros hacia un suelo de metal enrejado. El impacto le robó el aire y el dolor de su hombro herido se convirtió en un grito blanco que le nubló la vista. Arriba, en el círculo de luz de la entrada, la figura del gigante se recortó contra el cielo cobrizo. El monstruo no saltó tras ellos. Se limitó a mirar hacia abajo, con la cara de Carlos iluminada desde arriba, dándole un aspecto de ángel caído y corrupto. No va a bajar, dijo Ana, ayudando a Marcos a levantarse. Sabe que esto es un callejón sin salida. La galería de servicio termina en la estación de bombeo, y la estación de bombeo está cerrada por una esclusa de presión que solo se abre desde el otro lado. Entonces estamos atrapados, Elena miró las paredes de la galería. Eran tubos de acero de gran diámetro, cubiertos por una capa de óxido rojizo que goteaba un líquido espeso. No, respondió Marcos, recuperando el aliento y señalando hacia el fondo del túnel, donde una tenue luz roja parpadeaba de forma intermitente. Si el gigante no baja, es porque sabe algo que nosotros no o porque tiene miedo de lo que hay aquí abajo. Comenzaron a caminar por la galería de servicio. El espacio era tan estrecho que debían ir en fila india. El sonido de sus botas sobre el metal enrejado producía un eco metálico y rítmico que parecía multiplicarse en la distancia. El horror psicológico de la situación empezó a calar en Elena. La imagen del gigante con la cara de su Carlos no se borraba de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los puntos de sutura, la piel estirada, la mirada de Carlos que ya no era de él. ¿Y si ya estamos muertos?, preguntó Elena de repente. Su voz sonaba despegada de la realidad. Quizás San Judas es el purgatorio y ese hombre es solo el encargado de darnos nuestra nueva forma. Miradnos. Estamos rotos, sangrando, huyendo por las tripas de un cadáver de piedra. No digas tonterías, la cortó Ana, aunque su propio temblor delataba su miedo. Somos carne y hueso. Y mientras sigamos sangrando, significa que todavía hay algo que salvar. Llegaron a una cámara de expansión donde el túnel se ensanchaba. En el centro, una serie de válvulas de volante, del tamaño de ruedas de carro, controlaban el flujo de la antigua estación de bombeo. Marcos se acercó a una de ellas. Estaba caliente al tacto. No era posible. Una tubería en un pueblo sumergido durante 50 años no debería tener actividad térmica. Hay presión aquí dentro, dijo Marcos, apoyando el oído contra el metal. Algo está moviendo el agua. O algo está siendo movido por ella. Desde el fondo de la galería, más allá de la luz roja, llegó un sonido nuevo. No era el motor del gigante. Era un sonido orgánico, un chapoteo lento y pesado en el agua que se acumulaba al final del túnel. Era el sonido de algo que se arrastraba, algo que no tenía prisa porque sabía que sus invitados no tenían a dónde ir. La anciana tenía razón. No estaban solos en las profundidades. San Judas tenía otros habitantes, seres que ni siquiera la familia de la mansión se atrevía a reclamar como propios. La galería de servicio se estrechaba con cada metro que avanzaban, convirtiéndose en una garganta de acero oxidado que parecía cerrarse sobre sus hombros. Marcos lideraba la marcha, usando la cizalla como un bastón improvisado para tantear la profundidad del agua, que ahora bullía con una temperatura antinatural. El vapor, cargado de partículas de óxido y azufre, se condensaba en sus pulmones, haciendo que cada respiración fuera una lucha contra la asfixia. Detrás de él, Elena caminaba en un estado de trance.
Sus ojos no se apartaban de las paredes del túnel, donde las raíces de los árboles que crecían en la superficie habían logrado penetrar el metal, retorciéndose como venas negras que buscaban alimento en la oscuridad. Ana, por su parte, mantenía una mano firme sobre el hombro de Jaime, cuyo cuerpo se movía por puro instinto, carente de cualquier voluntad propia. El sonido ha cambiado, susurró Ana, deteniéndose bruscamente. Marcos se quedó inmóvil. Ya no era solo el chapoteo del agua. Desde la profundidad de la galería llegaba una vibración rítmica, un latido mecánico tan potente que hacía temblar los huesos. Era el sonido de los pistones de la estación de bombeo, unas máquinas que deberían haber dejado de funcionar hacía medio siglo, pero que rugían con una vitalidad obscena. Al doblar un recodo del túnel, la galería se abrió a una sala de máquinas de proporciones catedralicias. Grandes engranajes de bronce, verdes por la pátina del tiempo, giraban lentamente en una danza de fricción y grasa. En el centro, una caldera masiva exhalaba chorros de vapor blanco que ocultaban el techo. Pero lo que detuvo el corazón de Marcos no fue la maquinaria. Fue el operador. Encadenado al panel de control central, se encontraba un ser que apenas conservaba rasgos humanos. Su cuerpo era una amalgama de cicatrices y hernias, con la piel tan blanca y traslúcida que se podían ver las arterias pulsando debajo. No tenía piernas, sus caderas terminaban en unos muñones soldados directamente a un soporte hidráulico que le permitía desplazarse por la sala siguiendo unos rieles metálicos. Es el hermano mayor, dijo Ana, en un aliento de puro horror. El que nunca salió a la superficie. El que mantuvo el corazón del pueblo latiendo mientras el agua lo cubría todo. El ser los detectó. No gritó, pues su garganta había sido sustituida por un tubo de fonación de cobre que emitía un silbido constante. Activó una palanca y su soporte hidráulico se deslizó por el riel con una velocidad aterradora, bloqueando la única salida hacia la esclusa de inundación. En su mano derecha, un agarfio industrial unido a una cadena colgaba listo para ser lanzado. Atrás. Rugió Marcos, empujando a las mujeres hacia el túnel. El hermano mayor lanzó el garfio. El metal voló por el aire, describiendo un arco de muerte. Marcos se lanzó al suelo de rejilla, sintiendo como el gancho pasaba a milímetros de su cabeza para clavarse en una tubería de vapor. El estallido de presión liberada llenó la sala de una niebla abrasadora. Marcos supo que esta era su última oportunidad. No podía luchar contra un monstruo anclado a una máquina, pero podía destruir la máquina que lo sostenía. Se levantó, ignorando el dolor del hombro que ahora sangraba con renovada fuerza, y corrió hacia el riel principal. El operador intentó recoger la cadena para un segundo lanzamiento, pero Marcos fue más rápido. Posicionó las mandíbulas de la cizalla industrial sobre el eje del soporte hidráulico. Con un grito que le desgarró las cuerdas vocales, aplicó todo su peso. Los mangos de la herramienta vibraron bajo la presión. El acero de la cizalla mordió el eje, y con un sonido de metal fracturándose bajo una tensión extrema, el soporte se partió. El hermano mayor emitió un silbido agudo a través de su tubo de cobre mientras su cuerpo, privado de su anclaje, caía hacia la fosa de los engranajes principales. No hubo una caída limpia. Los dientes de bronce de los engranajes lo atraparon, triturando la carne y el hueso con una indiferencia mecánica. La máquina se atascó por un segundo, produciendo un sonido de fricción insoportable, antes de reanudar su marcha, ahora teñida de un rojo viscoso que salpicaba las paredes. Marcos, la esclusa. Gritó Elena desde el otro lado de la sala. Marcos llegó al panel de control. El tablero era una reliquia de baquelita y diales analógicos. En el centro, una palanca roja con el sello de la Confederación Hidrográfica permanecía bajada. Si la accionaba, las compuertas de la galería se abrirían, inundando San Judas desde abajo y destruyendo el equilibrio que la familia había creado. Pero había un problema. La esclusa de escape se encontraba al final de un pasillo que quedaría sumergido en segundos una vez que el proceso comenzara. Si abro esto, no tendremos tiempo para llegar a la superficie, dijo Marcos, mirando a Ana y a Elena. Y Jaime no puede correr. Iros, dijo Jaime. Por segunda vez, sus ojos estaban enfocados. Estaba sentado junto a la caldera,
con una calma que resultaba más aterradora que su catatonía previa. Yo me quedo aquí. Puedo mantener las válvulas abiertas para que la presión no se detenga. Si me voy con vosotros, solo os retrasaré. No vamos a dejarte. Ana se acercó a él, pero Jaime la detuvo con una mirada llena de una lucidez final. Ya estoy muerto, Ana. Carlos está muerto. Mi mente se quedó en esa oficina de correos. Dejadme hacer algo que tenga sentido. Desde arriba, un sonido nuevo comenzó a filtrarse. No era el gigante, era algo más masivo. El techo de la estación de bombeo comenzó a temblar bajo el impacto de lo que parecía ser una demolición controlada. El gigante y la anciana estaban usando maquinaria de construcción de la superficie para aplastar el refugio subterráneo. Jaime no dejó más tiempo a la duda. Agarró la palanca roja y tiró de ella con una rabia que contenía todo el dolor de las últimas horas. El sonido que siguió fue el de un mundo rompiéndose. En la distancia, las compuertas masivas de la presa se abrieron y el agua del embalse, contenida durante meses, entró en los túneles con la fuerza de un proyectil de artillería. El suelo de la sala de máquinas empezó a vibrar violentamente. «¡Corred!», gritó Jaime, activando manualmente los reguladores de vapor para aumentar la presión. Marcos, Elena y Ana se lanzaron hacia el pasillo de escape. Detrás de ellos, vieron por última vez a Jaime, iluminado por el resplandor de la caldera, manteniendo su posición mientras el primer muro de agua negra entraba en la sala, barriendo todo a su paso. Subieron por una escalera de caracol que parecía no tener fin. El sonido del agua persiguiéndolos era un rugido constante, una presencia física que les empujaba hacia arriba. El aire se volvía más frío con cada escalón, señal de que se acercaban a la superficie. Al llegar al último rellano, Marcos empujó una trampilla de hierro. Salieron a la noche, justo en el centro del cementerio de San Judas. El suelo bajo sus pies estaba crujiendo. Las calles empezaban a agrietarse a medida que el agua subterránea buscaba una salida hacia arriba, convirtiendo el pueblo en un geyser de lodo y muerte. El suelo de San Judas no solo vibraba, se estaba deshaciendo. El agua, inyectada a presión desde las entrañas de la estación de bombeo, brotaba entre las grietas de las losas de piedra como si la tierra misma estuviera sufriendo una hemorragia incontenible. Frente a ellos, la anciana ciega se mantenía erguida, con una vitalidad renovada por el odio. A su lado, el gigante con la cara de Carlos sostenía la cizalla motorizada, pero el arma no se movía. El monstruo parecía bloqueado por una agonía interna que hacía que sus hombros se sacudieran en espasmos violentos. «Habéis matado al guardián», la voz de la anciana cortó el aire, cargada de una malevolencia ancestral. El hermano mayor era el alma de este pueblo. Mis gemelos, engendrados cuando el hormigón de la presa aún estaba fresco. Uno recolectaba en la luz, el otro mantenía el latido en la oscuridad. Eran mis hijos, mis niños, mi linaje. El gigante emitió un sonido que no era humano, era un lamento que surgía de lo más profundo de su pecho, un aullido de pérdida que hizo que las costuras de su nueva máscara se tensaran peligrosamente. «No saldréis de aquí», continuó la anciana, extendiendo sus manos de bisturí hacia ellos. «Si San Judas vuelve al fondo, os llevará con él. Mi hijo os coserá a los cimientos para que vuestros huesos sirvan de ancla durante otros 50 años». Sin embargo, algo cambió en la atmósfera. De las sombras de las casas inundadas, de los callejones donde el lodo ya llegaba a las rodillas, empezaron a emerger los demás habitantes del pueblo. Eran las figuras famélicas, los seres pálidos y deformes que Marcos había visto antes como meros observadores. Pero ya no miraban con curiosidad. Miraban con una furia acumulada durante décadas de servidumbre bajo el mando de la anciana y sus hijos gemelos. Uno de ellos, un hombre con el rostro surcado por cicatrices de quemaduras de cal, se adelantó, sosteniendo un pesado martillo de cantero. «Basta, madre», dijo uno de ellos, un hombre cuyo rostro estaba hundido por la malnutrición. «El ciclo se rompe hoy. No vamos a morir bajo el agua para que tus hijos sigan cosechando». La anciana giró su cabeza espasmódicamente, buscando la fuente de la traición. «Ganado desagradecido», chilló ella. «Yo os enseñé a respirar en el fango.
Nos enseñaste a ser cadáveres que caminan, respondió otra mujer, lanzando una piedra que impactó en el hombro de la anciana. La plaza se convirtió en un campo de batalla visceral. Los habitantes de San Judas se lanzaron contra el gigante en una masa de cuerpos pálidos. No buscaban sobrevivir, buscaban el fin. El gigante, en su locura, comenzó a blandir la cizalla motorizada, cortando extremidades y torsos en un arco de violencia explícita. La sangre de su propio pueblo salpicaba la máscara de Carlos, mezclándose con el aceite del motor. Es nuestra oportunidad, ordenó Marcos, agarrando a Elena y Ana por los brazos. Corrieron por el puente de piedra que conectaba el pueblo con la carretera de la superficie. Pero el gigante, tras abrirse paso entre sus propios seguidores con una carnicería indescriptible, saltó sobre el puente, bloqueando el camino. Sus ropas estaban hechas jirones y la cara de Carlos colgaba de un solo hilo de sutura, revelando el rostro deforme y purulento que había debajo. Marcos soltó la mano de las mujeres. Sabía que no había huida posible sin un sacrificio. Seguid corriendo. No miréis atrás, dijo, empuñando la cizalla industrial que había rescatado del sótano. El gigante cargó. El motor de su arma bramó con una última bocanada de potencia. Marcos no esquivó el golpe, se agachó, dejando que la cuchilla motorizada le rebanara parte del músculo del hombro izquierdo, y utilizó ese segundo de contacto para hundir las mandíbulas de su cizalla manual en la rodilla del monstruo. Se oyó el crujido seco del hueso fracturándose y el desgarro del tendón. El gigante cayó de bruces, perdiendo el control de su arma, que salió disparada y se hundió en el agua que ya cubría el puente. Marcos no se detuvo. Con una rabia sobrehumana, se acercó por la espalda del coloso y cerró la cizalla industrial alrededor del cuello del verdugo. Esto, por Carlos, susurró Marcos al oído de la máscara de piel. Aplicó toda la fuerza de su cuerpo. El metal mordió la carne, cortando la tráquea y las arterias carótidas en un brote de carmesí espeso. El gigante tuvo un último espasmo, sus manos enguantadas arañando el asfalto del puente, antes de quedar inmóvil mientras el agua del embalse empezaba a arrastrar su cuerpo masivo hacia el abismo. Marcos se arrastró por el puente, ayudado por Ana y Elena, que habían regresado a por él. Juntos, cruzaron la última barandilla justo cuando la estructura de piedra cedía ante la presión del agua, colapsando en una nube de escombros y espuma. Llegaron al borde de la carretera nacional. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, una línea de oro puro que cortaba la neblina del valle. Abajo, San Judas ya no existía. El agua del embalse había vuelto a cubrirlo todo, dejando solo círculos de ondas que se desvanecían lentamente. El silencio que siguió no era el silencio de la muerte, sino el de la paz recuperada. Marcos se sentó en el quitamiedos de la carretera, mirando sus manos ensangrentadas y temblorosas. Elena se arrodilló a su lado, vendándole el hombro con un trozo de su propia ropa limpia. Ana miraba hacia el horizonte, donde las luces de una patrulla de policía empezaban a vislumbrarse en la distancia. Habían sobrevivido. Estaban rotos, heridos, marcados de por vida, por el horror psicológico de lo que habían visto, pero sus corazones seguían latiendo. Se ha acabado, dijo Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Marcos. De verdad se ha acabado. Marcos miró hacia el agua una última vez. Sabía que las pesadillas nunca mueren del todo, pero mientras el sol calentaba su rostro, comprendió que hoy, por primera vez en 50 años, San Judas no reclamaría más almas. El pueblo fantasma volvía a dormir, y ellos caminarían hacia la luz, cargando con la verdad de los muertos para que nadie volviera a buscar tesoros entre las sombras de Valdecuervos. Días después de que el lodo dejara de escupir secretos, el aire de la redacción del Diario de la Sierra se sentía artificialmente frío. Marcos estaba sentado frente a una pantalla cuya luz azulada acentuaba la palidez de su rostro. Su hombro izquierdo, inmovilizado por un complejo vendaje bajo la camisa, le enviaba punzadas rítmicas de dolor, un recordatorio físico de que su cuerpo aún pertenecía, en parte, a las sombras de San Judas. A su lado, Ana terminaba de maquetar el reportaje.
Habían volcado cada detalle, las fotografías de los frascos con órganos, los testimonios sobre la endogamia de la familia, la descripción técnica de la estación de bombeo y, lo más doloroso, la crónica del sacrificio de Carlos y Jaime. Elena, sentada en el borde de la mesa, sostenía una taza de café que ya se había enfriado, mirando por la ventana hacia un mundo que seguía girando con una normalidad insultante. El redactor jefe, un hombre de rostro cetrino llamado Ortega, salió de su despacho con el borrador en la mano. Su expresión no era de asombro, sino de una condescendencia profesional que resultó más hiriente que cualquier herida de cizalla. Es un trabajo magnífico, chicos. De verdad. Una narrativa gótica impecable, dijo Ortega, dejando los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Pero no podemos publicarlo así. ¿A qué te refieres con así?, preguntó Ana, con una voz que vibraba por la rabia contenida. Es lo que pasó. Estuvimos allí. Carlos está muerto allí abajo. Ortega suspiró y se ajustó las gafas. Lo que tenemos es a 3 reporteros que sufrieron un brote psicótico por estrés traumático y falta de oxígeno en un entorno tóxico. La policía solo encontró ruinas inundadas y restos biológicos no concluyentes debido a la degradación del agua. No hay gigantes, no hay familias subterráneas. Solo hay una tragedia de excursionistas y periodistas desaparecidos en una zona peligrosa. Yo vi cómo se cosía la piel de mi amigo. Rugió Ana, levantándose con un esfuerzo que le hizo jadear de dolor. Toqué el acero de sus máquinas. La mente hace cosas extrañas para protegernos del horror de la muerte accidental, Ana, respondió Ortega con suavidad, esa suavidad que se usa con los locos. Si publico que una familia de mutantes y asesinos subacuáticos gobierna el embalse, el periódico perderá toda credibilidad antes de la edición de la tarde. Lo publicaremos en la sección de crónicas de leyendas y misterios, como un relato de ficción basado en vuestra experiencia traumática. Es lo mejor para todos. Esa tarde, el periódico salió a la calle. El titular principal hablaba de la subida de los impuestos locales y de una nueva infraestructura deportiva. En la página 24, bajo un anuncio de tónicos para el cabello, aparecía su historia. El texto había sido editado para parecer una fábula, un cuento de terror rural diseñado para entretener a los lectores durante el desayuno. Marcos, Elena y Ana caminaron por la plaza del pueblo. La gente leía el diario, comentando entre risas lo imaginativos que habían sido los reporteros de la ciudad. Nadie miraba las cicatrices en sus rostros. Nadie veía el temblor en las manos de Elena cuando pasaba cerca de una alcantarilla. Nadie nos cree, susurró Elena, mirando una rejilla de drenaje en la acera. Para ellos, somos solo 3 locos que no aceptan que sus amigos se ahogaron. La sociedad tiene un mecanismo de defensa, dijo Ana, mirando su propia firma en el artículo de ficción. Si aceptaran que lo que vivimos es real, su mundo se desmoronaría. Es más fácil llamarnos locos que admitir que el infierno tiene una dirección postal a 30 kilómetros de aquí. Se detuvieron frente a una fuente pública. Marcos observó el agua fluir de forma cristalina y constante. Por un momento, creyó ver un rastro de aceite negro y un jirón de cuero flotando en el fondo del estanque, pero cuando parpadeó, la imagen se había ido. La verdadera victoria de San Judas no fue el asesinato ni la carne, fue el silencio. La familia no necesitaba muros para ocultarse, la incredulidad de la civilización era una fortaleza mucho más inexpugnable. El pueblo sumergido seguía allí, bajo toneladas de agua y metros de escepticismo, esperando pacientemente a que la memoria de los hombres se borrara del todo. Marcos guardó el periódico en la papelera y comenzó a caminar, sabiendo que aunque el mundo los llamara locos, ellos siempre llevarían el frío del embalse en los huesos. San Judas no había muerto, simplemente se había convertido en un mito.